Un volcán entra en erupción bajo el mar, la onda de choque da 2 vueltas al mundo y entonces ocurre algo que absolutamente nadie se esperaba. La erupción cambia el clima de todo el planeta. Vamos a analizar esto detenidamente y comenzamos de inmediato. Lo que te voy a enseñar hoy ha dejado boquiabiertos a investigadores de todo el mundo. Una erupción volcánica que ha sacudido la atmósfera con tanta fuerza que, sin querer, ha reducido uno de los gases de efecto invernadero más potentes del planeta. Y lo más loco, solo ahora, gracias a los satélites, hemos entendido lo que realmente sucedió en aquel entonces. Pero empecemos por el principio. Estamos a 15 de enero de 2022. En el Pacífico Sur, a unos 65 kilómetros al norte del archipiélago de Tonga, se encuentra bajo el nivel del mar un volcán submarino llamado Unga Tonga Hunga Ha'apai. Ese día despertó con una fuerza que apenas tiene precedentes en la historia documentada. La explosión es tan enorme que la onda de choque resultante da varias vueltas al globo terráqueo e incluso se puede medir en estaciones meteorológicas de Europa. La nube de cenizas expulsada se dispara hasta la mesosfera a alturas de hasta 55 kilómetros. Los aviones normales vuelan a unos 10 o 12 kilómetros de altura. La erupción del Pinatubo en Filipinas, una de las más fuertes del siglo XX, alcanzó apenas los 40 kilómetros de altura. Así que Unga Tonga la superó con creces. A esto se suma algo que hace que esta erupción sea físicamente única. Como el volcán se encuentra bajo el mar, durante la erupción lanzó enormes cantidades de vapor de agua directamente a la estratosfera. Se calcula que unas 146 millones de toneladas de agua acabaron allí arriba. Eso equivale más o menos al 10% de todas las reservas de agua de la estratosfera. Por cierto, si quieres que mis números de suscriptores se disparen igual, sígueme en el canal. Muchas gracias, gente, por vuestro apoyo. Junto con el agua se catapultaron hacia arriba cenizas volcánicas, compuestos de azufre, sales del océano. Un auténtico cóctel químico a gran altura sobre nuestras cabezas. Y ahora viene la parte que dejó boquiabiertos a los investigadores. Cuando los científicos del equipo del Dr. Martin van Herpen, de la empresa Acacia Impact Innovation, analizaron los datos satelitales del instrumento europeo Tropomi, encontraron en la nube de cenizas un compuesto que en realidad no debería estar allí. Formaldehído. Y en cantidades que nunca antes se habían medido en la estratosfera. Hasta 12 moléculas por cada 1.000 millones de moléculas de aire a 30 kilómetros de altura. Parece poco, pero en este contexto es una cifra que bate récords. Todas las mediciones anteriores estaban por debajo de 0,1 moléculas por cada 1.000 millones de moléculas de aire. ¿Por qué es tan interesante el formaldehído? El formaldehído es un producto intermedio de corta duración en la descomposición del metano. Cuando el metano se descompone en la atmósfera, se produce formaldehído de manera temporal, antes de que se disuelva en CO2 y agua. El formaldehído tiene una vida útil de solo unas pocas horas. Luego es destruido por la luz solar, así que si se encuentra en la estratosfera durante días, no puede provenir simplemente de la propia erupción. Tiene que estar produciéndose continuamente. Eso significa que algo en la nube volcánica ha estado degradando metano de forma activa y durante días, y este hallazgo podría cambiarlo todo. El Dr. von Herpen describe así su sorpresa ante los nuevos hallazgos sobre la erupción volcánica. Cuando analizamos las imágenes de satélite, vimos una nube con una concentración de formaldehído récord. Pudimos seguirla durante 10 días hasta Sudamérica. Como el formaldehído solo dura unas pocas horas, eso demostraba que la nube debía de haber estado degradando metano de forma continua, y eso durante más de una semana. Pero ¿cómo funciona esto? La clave está en una cadena de reacciones que al principio suena como un golpe de suerte químico. El agua de mar que el volcán arrastró hacia arriba contenía sales, entre ellas cloruro de sodio, es decir, la sal de cocina de toda la vida. En la estratosfera, estas sales se encontraron con partículas de hierro volcánico presentes en las cenizas, y cuando la luz solar incide sobre esta combinación de hierro y cloro, se produce algo extraordinario: átomos de cloro libres. Y el cloro es un destructor de metano extremadamente eficiente. Un solo átomo de cloro puede descomponer el metano en una reacción en cadena. Los investigadores calcularon que la nube volcánica, en su fase más intensa, eliminó alrededor de 900 toneladas de metano al día. Suena a mucho, pero a escala global es una cantidad relativamente pequeña. Pero el punto decisivo es otro. El verdadero avance científico es que se haya podido medir en absoluto. Y estos hallazgos podrían ser muy importantes.
Porque el metano es, después del CO2, el gas de efecto invernadero más importante generado por el ser humano. Su impacto climático es 80 veces mayor que el del CO2 en un periodo de 20 años. Y mientras llevamos décadas debatiendo sobre la curva del CO2, el metano ha ido ganando fuerza últimamente. En 2020 y 2021, la concentración de metano en la atmósfera aumentó a un ritmo que no se veía desde hacía 40 años. Las fuentes son muy variadas: la ganadería bovina, los arrozales, los vertederos, los humedales, los combustibles fósiles, pero la buena noticia es que el metano se degrada por sí solo en la atmósfera en unos 10 años. Eso lo diferencia fundamentalmente del CO2 que se acumula durante décadas. Por lo tanto, quien reduzca las emisiones de metano o elimine activamente el metano del aire verá el efecto relativamente rápido. Por eso, algunos investigadores consideran la reducción dirigida del metano como una especie de freno de emergencia para el cambio climático. Una medida con un efecto rápido, mientras que con el dióxido de carbono habría que esperar décadas. El fenómeno observado en Hunga Tonga ya se conocía de forma rudimentaria, aunque en un contexto totalmente diferente. En 2023, los investigadores descubrieron que el polvo del Sáhara que sopla sobre el Atlántico se mezcla con la sal marina y libera átomos de cloro que a su vez descomponen el metano. Este mecanismo tiene lugar en la parte inferior de la atmósfera, la troposfera. Que algo similar pudiera ocurrir ahora también en la estratosfera era algo que sencillamente no se había tenido en cuenta. En el sentido más literal de la palabra. El profesor Matthew Johnson de la Universidad de Copenhague, quien participó en ambos descubrimientos, lo resume perfectamente. Lo nuevo y totalmente sorprendente es que, al parecer, el mismo mecanismo se produce en una nube volcánica a gran altura en la estratosfera, donde las condiciones físicas son completamente diferentes. Y aquí es precisamente donde se abre una perspectiva de investigación apasionante, porque si la naturaleza lleva a cabo este proceso por sí sola, podríamos imitarlo artificialmente, podríamos introducir de forma selectiva partículas de cloruro de hierro en la atmósfera para degradar activamente el metano. Podríamos convertirnos en los amos del clima terrestre y controlarlo a nuestro antojo. La idea suena tentadora, pero aún queda un trecho para llevarla a la práctica. ¿Qué efectos secundarios tendría una intervención de este tipo? ¿Qué significaría eso para la capa de ozono? Y para otros gases traza, todo eso sigue sin estar claro, pero al menos ahora sabemos cómo lo detectaríamos, es decir, cómo podríamos medir si una intervención de este tipo hubiera funcionado. El Dr. Joost de Laat, del Instituto Meteorológico Real de los Países Bajos, uno de los coautores del estudio, resume así el verdadero logro del trabajo. ¿Cómo se demuestra que se ha eliminado metano de la atmósfera? ¿Cómo se sabe que el método funciona? Es muy difícil, pero aquí demostramos que la degradación del metano se puede observar realmente con satélites. Entonces, ¿qué nos queda al final? Un volcán submarino en el Pacífico Sur nos ha mostrado, casi por accidente, que la atmósfera cuenta con mecanismos que aún no comprendemos del todo, y que posiblemente haya formas de aprovechar esos mecanismos para contrarrestar el cambio climático. ¿Es esto realista? ¿Es seguro? Todo esto aún no está aclarado, pero el primer paso ya se ha dado. Ahora se sabe cómo se mediría, y en la ciencia ese suele ser el paso más decisivo de todos. Si quieres estar siempre al tanto de las últimas novedades, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. No dudes en darle un me gusta también. Y hablando de avances científicos, en el espacio está ocurriendo algo que tiene a los astrónomos en vilo. En nuestro sistema solar está pasando algo muy extraño, y los investigadores se enfrentan a un enigma que pone en tela de juicio los modelos físicos actuales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestro sistema solar se comporta de forma anómala según las leyes de la naturaleza? ¿Y qué significa eso para nosotros? Lo descubriréis todo en el vídeo que aparece arriba a la derecha. Abajo a la izquierda podéis acceder a la tienda y hacer acopio de todo lo que el corazón de un friki pueda desear. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Que os vaya bien, chicos.